Nadie esperaba lo que pasó aquel día. Las cámaras estaban por todas partes, los teléfonos levantados, y la gente murmuraba como si algo grande estuviera a punto de ocurrir. Era una tarde tranquila en una pequeña feria de arte en Los Ángeles, un lugar lleno de colores, risas suaves y pasos lentos. Pero en medio de esa calma, una voz se levantó. Una voz temblorosa, rota, intensa. Era Alexandra Grant. Muchos la conocían como la mujer que siempre estaba tranquila, siempre amable, siempre reflexiva. Una artista que hablaba con el corazón. Pero ese día, su voz tembló como si llevara años guardando algo dentro. Su mirada estaba fija en Keanu Reeves, el hombre al que amaba profundamente. Las personas alrededor se detuvieron. El mundo quedó en silencio por un momento. Y entonces ella dijo algo que nadie esperaba escuchar. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Su voz se quebró. Keanu estaba frente a ella, con los ojos suavemente tristes, como si ya supiera que aquel momento llegaría. Había una calma en su postura, pero también una sombra de dolor. Él no levantó la voz, no se defendió, no se movió. Solo la miró con esa mirada profunda que contenía historia, pérdida, amor y una paciencia que pocas personas en el mundo tenían. Alexandra respiró hondo, como si cada palabra pesara toneladas. ¿Por qué tuviste que enfrentar todo eso solo? ¿Por qué llevaste ese dolor sin dejarme sostener una parte? La gente alrededor escuchaba sin entender todo, pero sintiendo cada emoción como si fuera suya. Porque aunque no sabían la historia, reconocían el sentimiento, el miedo de perder a alguien, el dolor de ver a alguien sufrir en silencio, el amor que a veces duele más que cualquier herida física. Keanu bajó un poco la cabeza, como si el recuerdo lo golpeara de nuevo. Él siempre había sido así, silencioso, fuerte, lleno de cicatrices invisibles. Su vida había sido marcada por tragedias que otros no podrían soportar. La pérdida de su mejor amigo, la pérdida de la mujer que amaba, la pérdida de su hija. Y todo eso enterrado en un corazón que seguía amando, aunque doliera. Pero esta vez la herida era diferente. Era una herida creada por su intento de proteger a Alexandra. Él había ocultado algo relacionado con su salud. Algo que él creyó que sería mejor guardar en silencio para no preocuparla, para no romper su paz, para no añadir miedo a la vida que habían construido juntos. Pero ella lo vio, lo descubrió, y el dolor de no haber estado allí desde el principio le quemó el alma. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo estaba aquí, y tú caminaste solo. La voz de Alexandra no era un grito de enojo, era un grito de amor. Un amor que dolía porque había sido excluido. Keanu dio un paso hacia ella, lento, humilde, vulnerable. Lo siento. Y en ese momento toda la feria quedó en silencio. Porque todos sabían que esa disculpa llevaba dentro una historia que aún no se había contado, una historia que estaba a punto de comenzar. El silencio después de aquella disculpa se sintió como un suspiro que nadie sabía cómo liberar. Las personas alrededor comenzaron a alejarse lentamente, dándose cuenta de que no era un espectáculo, no era drama barato, era algo real, algo demasiado humano, algo que cualquiera podría sentir en su propia vida. Alexandra respiró hondo, tratando de mantener la calma, pero su corazón latía rápido. Tanto amor, tanto temor, tanta confusión. Todo mezclado. Su voz bajó, ya no era un grito, era un susurro herido. ¿Qué fue lo que pasó realmente? Keanu miró al suelo por un instante, como si buscara las palabras entre los recuerdos. Él siempre había sido cuidadoso con lo que decía. Él sabía que las palabras podían sanar, pero también podían cortar. Y en ese momento, él no quería herir, no quería causar más dolor, no quería que te preocuparas, no quería detener tu luz. Pensé que si lo llevaba yo solo, sería más fácil para los dos. Alexandra sintió cómo esas palabras perforaban su corazón, no por crueldad, sino por la increíble ternura que escondían. Lo que él llamaba protección, para ella era distancia.
Lo que él veía como cuidado, para ella era perder la oportunidad de amar más profundamente. Ella negó con la cabeza lentamente. Pero así no funciona el amor, Keanu. El amor no es cargar solo. El amor es compartir el peso, incluso cuando pesa tanto que parece imposible caminar. Sus ojos estaban llenos de lágrimas que se negaban a caer. Ella había visto su fuerza, su resiliencia, su manera de enfrentar el mundo con un corazón lleno de cicatrices. Pero nunca pensó que él decidiría luchar una batalla sin ella, creyendo que la estaba protegiendo al dejarla afuera. Keanu levantó la mirada. Sus ojos eran oscuros y profundos, como si dentro de ellos hubiera tormentas que nunca mostraba. Con voz suave, casi quebrada, dijo: «Hay algo que quiero contarte, pero no aquí». Ella lo observó por un momento largo. Había dolor, sí, pero también amor. Un amor que no se rendía, un amor que quería entender, no juzgar. Finalmente ella asintió. Se alejaron juntos de la feria. Caminaron en silencio, uno al lado del otro, como dos almas tratando de recordar cómo respirar. Eran una pareja que el mundo había visto como símbolo de paz, de madurez, de amor sereno. Pero incluso los corazones más gentiles pueden romperse. Cuando llegaron al auto, Keanu tomó la mano de Alexandra. Su mano era cálida, temblorosa. «Antes de decirte todo, necesito que sepas algo. Yo no oculté esto porque no confiara en ti. Lo oculté porque siento que cada vez que alguien que amo sabe todo mi dolor, se aleja. No quería perderte. No otra vez. No como perdí todo antes». Sus palabras cayeron lentamente. Como lluvia suave en tierra seca, Alexandra apretó su mano, fuerte, firme, como quien jura algo sin palabras. «No voy a dejarte». Él la miró como si esas palabras fueran lo más inesperado y precioso que había escuchado en años. El camino de regreso a casa fue silencioso, pero no era un silencio frío. Era un silencio lleno de pensamientos, de respiraciones profundas, de corazones que intentaban encontrar el ritmo correcto. Alexandra miraba por la ventana, viendo cómo la ciudad pasaba en luces y sombras, mientras intentaba prepararse para lo que estaba por escuchar. Cuando llegaron, Keanu abrió la puerta de su hogar como si entrara en un recuerdo. Todo allí hablaba de calma, cuadros suaves, libros, música en silencio. Era un hogar construido para la paz, pero en ese momento había una tormenta debajo de cada objeto. Sentaron en el sofá, uno frente al otro. No había huida, no había más tiempo para aplazar la verdad. Keanu respiró profundo. Cerró los ojos por un momento, como si recordara algo que aún dolía. «Hace unos meses», comenzó, su voz suave, lenta, pesada. «Mi médico me dijo que había encontrado algo extraño en mis análisis». Alexandra lo escuchaba con el alma abierta. Cada palabra parecía suspenderse entre ellos, como si el aire mismo estuviera escuchando. No sabían si era grave o no. Podían ser señales de algo que podría empeorar con el tiempo. Nada estaba claro. Nada seguro. Pausa, un silencio que dolió. Yo pensé en todo lo que ya había perdido en la vida, y tuve miedo. Miedo de que tú tuvieras que pasar otra vez por un dolor que ya viviste. Miedo de que yo me convirtiera en una herida más en tu historia. Alexandra sintió un nudo en la garganta. Su voz salió suave, casi una caricia, y decidiste llevarlo solo. Keanu asintió lentamente. Sí, pensé que era lo correcto. Pensé que si yo cargaba con esto, tú no sufrirías. Pensé que si no decía nada, la vida seguiría tranquila, como si nada estuviera pasando. Pero la verdad nunca se queda encerrada para siempre. Siempre encuentra una grieta para salir. Alexandra se acercó a él, tomó sus manos con cuidado, como si fueran algo frágil y sagrado. «Yo te amo, Keanu. No solo tu sonrisa, no solo tu calma, no solo tu fuerza. Yo amo también tus dolores, tus cicatrices, tu historia. No estoy contigo solo para los días buenos. También estoy para los días en que no puedes levantarte». Sus palabras fueron suaves, pero llevaban un peso que atravesaba el alma. Eran sinceras, eran reales. Keanu sintió algo dentro romperse.
Pero no era un dolor, era un alivio, como si por primera vez alguien lo estuviera viendo completamente, sin tener que fingir, sin tener que ser fuerte todo el tiempo. Él apoyó su frente en la de ella. No dijo nada. No tenía que hacerlo. Su respiración temblaba. Sus manos temblaban. Pero ese temblor no era miedo. Era entrega. Alexandra lo rodeó con sus brazos y lo sostuvo. No como alguien que salva, sino como alguien que camina al lado. Afuera, la noche avanzaba. Pero dentro de esa casa, dos corazones estaban aprendiendo a ser una sola fuerza. El amor no era perfecto, pero era verdadero. Los días que siguieron no fueron fáciles. No todo se resolvió en un abrazo. El amor era fuerte, sí, pero también había heridas que necesitaban tiempo para sanar. Alexandra despertaba algunas mañanas con el corazón apretado, recordando aquella escena en la feria, recordando su propia voz quebrada. Y Keanu, aunque ahora compartía más, todavía luchaba con ese impulso de guardar todo en silencio. Un mediodía, estaban sentados en la cocina comiendo algo simple. El sol entraba suavemente por la ventana, iluminando la mesa. Parecía un momento tranquilo, pero la verdad todavía estaba allí, sentada con ellos. Alexandra dejó su tenedor y respiró profundo. «Quiero que vayamos juntos al médico». Keanu levantó la mirada. No era sorpresa, era miedo, no un miedo cobarde. Era ese miedo que siente alguien que sabe lo que es perderlo todo. Alexandra. Ella tomó su mano suavemente como si ya supiera que él podría intentar alejarse de nuevo. No tienes que hacerlo solo. Él miró sus manos, sus dedos entrelazados con los de ella. Esa unión sencilla llevaba más significado que cualquier discurso. Pero el temor todavía estaba ahí. «No quiero que te duela», dijo él con voz baja. Ella sonrió, una sonrisa triste, dulce, llena de amor verdadero. «Ya me dolió. Me dolió cuando no me dijiste. Me dolió sentir que caminabas en una oscuridad donde no podía entrar. Pero ahora estoy aquí. Y si caminamos juntos, el miedo es menos». Esa frase tocó algo dentro de él, algo que había estado escondido por años. Porque durante gran parte de su vida, Keanu había aprendido a sobrevivir con la idea de que si amaba, perdería. Que si se acercaba demasiado, la vida se lo quitaría. Pero Alexandra no era alguien que se rendía fácil. Ella era calma, pero también era fuerza. Era luz, pero también era verdad. Los ojos de Keanu se humedecieron lentamente. No lloraba casi nunca en voz alta. Su dolor siempre había sido silencioso. Pero esta vez no intentó detenerlo. No lo ocultó. No lo cubrió con sonrisas. Las lágrimas cayeron despacio. Alexandra no se asustó. No huyó. No intentó calmarlo con palabras vacías. Solo puso su mano en su rostro y lo sostuvo, como quien sostiene algo precioso y quebrado a la vez. «Estoy contigo. No importa lo que digan los resultados. No importa cuán difícil sea. Yo no voy a soltarte». Y por primera vez en mucho tiempo, Keanu creyó esas palabras. No porque ella las dijera, sino porque su mirada era hogar. Un hogar que él no había tenido en años, así que asintió. No fue un sí fuerte. Fue un sí suave pero verdadero. «Vamos juntos», dijo él. Y esa simple frase cambió todo. Era el comienzo de un nuevo capítulo, donde el amor no era solo compañía, sino también valentía, y donde el dolor ya no era una carga que uno tenía que llevar solo. El día de la cita médica llegó más rápido de lo que ambos esperaban. La mañana estaba silenciosa, como si la ciudad misma respetara el momento. Keanu se vistió en silencio, con movimientos lentos y pensativos. Alexandra lo observaba desde la puerta, sintiendo su propio corazón golpear contra el pecho. No era miedo a los resultados, era miedo a que él volviera a cerrar su corazón. Cuando salieron de casa, sus manos se encontraron casi sin pensarlo. No estaban firmes, no estaban seguras, estaban temblando, pero seguían juntas. El hospital tenía ese olor frío que siempre parece recordar el pasado. Recuerdos de despedidas, de esperas, de noticias que cambian la vida.
Keanu caminaba despacio y Alexandra lo acompañaba, sin intentar forzar palabras. Sentados en la sala de espera, el tiempo parecía avanzar más lento. Cada segundo era un pensamiento, una memoria, una pregunta. Alexandra miró a Keanu de reojo, notando cómo él respiraba profundo una y otra vez, como si intentara mantenerse en tierra. Ella apretó su mano. «Estoy aquí», dijo con voz suave. Keanu volteó su mirada hacia ella. Había miedo en sus ojos, sí, pero también había algo más, algo nuevo. «Algo aprendido». «Lo sé», respondió él, y esta vez no era una respuesta automática. Era verdad. Cuando los llamaron, entraron juntos. El médico era un hombre de voz tranquila, con una expresión que parecía haber visto muchas historias, muchas vidas, muchos finales y comienzos. Habló con claridad. «Con cuidado, los resultados que vimos antes habían sido confusos, pero las pruebas más recientes muestran algo diferente. Sí, hay una condición que debemos vigilar, algo que podría complicarse si no se trata, pero no es una sentencia. No es una lucha que se deba llevar solo. Con atención constante, con apoyo, con seguimiento. Él puede estar bien». Hubo un silencio que parecía un suspiro, retenido por semanas. Keanu cerró los ojos. Alexandra exhaló despacio. No era una buena noticia absoluta. No era una mala noticia absoluta. Era vida, vida real, hecha de cuidado, de incertidumbre, de amor. El médico continuó. «Pero lo más importante es que no enfrentes esto solo. El aislamiento empeora todo. La compañía, el apoyo emocional, la estabilidad, son parte del tratamiento». Esa frase fue como un espejo. La lucha nunca había sido solo física. Era la carga de sentir que amar significaba perder. Cuando salieron del consultorio, la luz del pasillo parecía más cálida. No porque el miedo hubiera desaparecido, sino porque ahora lo estaban enfrentando juntos, afuera. El viento movió suavemente el cabello de Alexandra. Ella lo miró. Él la miró. No necesitaban palabras, pero aún así, ella habló con esa dulzura que siempre desarmaba sus defensas. «Ves, no era tu deber protegerme de tu dolor. Era nuestro camino caminarlo juntos». Keanu sintió algo dentro de él abrirse, como una puerta que llevaba cerrada años. «Gracias», dijo él, pero no era una palabra cualquiera. Era gratitud, era entrega, era amor. Las semanas siguientes fueron como aprender a vivir de nuevo. No era un cambio brusco ni dramático. Era algo más delicado. Era aprender a hablar cuando antes se guardaba silencio. Era compartir los miedos antes de que se volvieran demasiado pesados. Era sostener la mano del otro incluso cuando el día parecía normal. Keanu comenzó sus revisiones médicas con constancia, y Alexandra estaba en cada una. Algunas veces él decía que podía ir solo, que no era necesario que ella dejara su trabajo o sus proyectos. Pero ella siempre respondía con la misma frase, suave, paciente: «Quiero estar», y eso era suficiente. Pero la verdadera transformación no estaba solo en el cuerpo, estaba en el corazón. Una tarde estaban en el estudio de Alexandra. Ella trabajaba en una nueva pieza, una obra grande, llena de trazos suaves pero profundos, como si pintara sentimientos que no podían ser dichos. Keanu estaba sentado cerca observándola, dejando que el silencio fuera una conversación en sí mismo. Después de unos minutos, él dijo algo que hizo que ella se detuviera y lo mirara directamente. «He pasado años pensando que amar era arriesgar perderlo todo, que dejar entrar a alguien significaba abrir la puerta a otra herida. Pero tú me mostraste que amar también es sanar, que amar también es sostener, que no estoy condenado a perderlo todo». Alexandra dejó el pincel a un lado. Se acercó a él y se sentó a su lado. Su voz fue baja, casi un susurro. «Yo también he tenido miedo. Miedo de que despertar un día significara que ya no estarías. Pero el amor no es esconderse. El amor es seguir, incluso si duele. Es confiar, incluso si a veces nos rompe un poco». Keanu tomó su mano. Ya no temblaba como antes. «Quiero caminar contigo», dijo él, «todas las partes».
incluso las que asustan. Ella sonrió. Una sonrisa suave, llena de verdad. Yo ya estoy caminando contigo. Fue en ese momento cuando él la abrazó. No con urgencia, no con desesperación. La abrazó como quien encuentra un lugar al que puede regresar siempre. Un hogar. El mundo afuera seguía siendo el mismo. Había ruido, prisa, sombras, incertidumbre. Pero dentro de ese abrazo había claridad. Tiempo después, los rumores del día en la feria desaparecieron. Las redes hablaron, inventaron historias, exageraron otras. Pero la verdad nunca estuvo en los titulares. La verdad estaba en una casa tranquila, donde dos personas aprendieron a amarse no solo en los días hermosos, sino también en los días difíciles. Porque el verdadero amor no es perfecto. El verdadero amor es valiente, y Keanu y Alexandra habían elegido ser valientes juntos. No porque no hubiera miedo, sino porque había amor suficiente para sostenerlo.